Y en esta hora de cierre voy a hablar sobre el tema siendo imitadores de Dios como hijos. Siendo imitadores de Dios como hijos. Tenemos que anhelar ser como Él. Queremos andar como Él quiere que andemos. Vamos a practicar y accionar su palabra para que nos vaya bien. ¿A quién estamos imitando nosotros? ¿A quién imitamos? ¿En quién nos inspiramos? ¿Como quién queremos ser? ¿Será como Dios? ¿O como el artista más famoso? ¿O el teatrista más famoso? ¿O queremos ser como Dios? Decía anoche y expresaba que hay gente muy cargada y muy necesitada porque no se ha ubicado como ciudadano del reino de Dios. Que vamos a tener tribulaciones, pruebas, angustia, correcto, pero no siempre vamos a vivir bajo ese techo, porque Dios, nuestro Dios, está con nosotros. Pero hay personas que solo pasan en angustia, en preocupación. ¿Por qué? Porque muchas veces en vez de estar viendo a Dios, estamos viendo lo que está sucediendo en el mundo. Y es tiempo que nosotros reaccionemos y tomemos las decisiones más acertadas, enmarcadas dentro de la voluntad de Dios. Efesios capítulo 5, verso 1 y 2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿De quién tenemos que ser imitadores? De Dios y de nadie más. Pero ¿por qué tenemos una dependencia del humano? ¿Por qué tenemos una dependencia de las personas y no de Dios? Y es ahí como cuando dice: yo no tengo un día claro, no tengo un día bueno, no tengo un amanecer bueno. ¿Por qué? No es porque Dios quiere, sino porque nosotros estamos desubicados y es tiempo de ubicarnos en Dios. Ser imitadores de Dios como hijos amados. Queremos ser como Él. Y eso nos va a llegar a ver la gloria y la manifestación de Dios, no importando el momento, las circunstancias que estemos pasando. Dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nuestra prioridad debe ser el Señor. El Dios de provisión, ya sabemos que fuimos creados y que los que le han aceptado son hijos de Dios. Pero no tenemos que quedarnos ahí. Hay un sinnúmero de promesas que Dios quiere que nosotros las tomemos, nos apoderemos de las promesas que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Pero muchas veces podemos estar en la iglesia y viviendo como el mundo, una gente vacía. ¿Por qué? Porque vivimos un cristianismo muchas veces a nuestra manera y no a la manera como Dios lo ha establecido. Cuando nosotros entendemos eso, entonces vamos a empezar a caminar por la senda correcta. Debemos de aprender de Dios y andar en obediencia, en sujeción a Él y a su palabra, haciendo su voluntad siempre. No es fácil, es difícil. El querer agradar a Dios, el querer hacer su voluntad, no es fácil. Pero por lo cual debemos de seguir lo bueno y aborrecer lo malo. Ahí está, y yo siempre digo, está la sociedad. ¿Sabe dónde radica la bendición del cristiano? En la obediencia. No solo la parte monetaria, no solo la parte material, en la bendición de Dios, en la salud, en tener corazones sanos, no enfermos como muchos que están en la iglesia y están enfermos. ¿Por qué? ¿Por qué?
porque deciden vivir su vida a su manera y que Dios se acomode a nosotros y no nosotros a Dios. Dice Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Ya no debemos andar en oscuridad, sino permanecer en su luz, porque como hijos de Dios tenemos que imitarle a Él como un buen padre. De que cada uno de nosotros tenemos que sentirnos ser orgullosos hijos de Dios. Él quiere que nosotros palpemos y caminemos sintiendo de que no vamos solos, de que Dios siempre está con nosotros. ¿Cuántas veces usted, cuando siente algo de temor, usted percibe la presencia de Dios en su vida? A veces no hay nada, no sucede nada. Todo sigue igual, no se ve cambios. Entonces nosotros tenemos que hacer algo en nuestras vidas. En primer lugar, para ser imitadores de Dios tenemos que tener identidad del reino de Dios. ¿Usted tiene identidad del reino? ¿O es una persona con doble sentido, con doble palabra? ¿Dice cosas queriendo decir otras cosas? Si somos seguidores de Dios, somos seguidores de las buenas costumbres, de las buenas cosas que agradan a Dios. Por eso a veces el mover de Dios en nuestras vidas es raquítico. No porque Dios no quiere, sino que nosotros no le permitimos a Dios a que haga la obra que Él quiere hacer en nuestras vidas. Tener identidad de reino es decir, el mundo pasa y sus deleites, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. ¿Usted no quiere ser cristiano de temporada? ¿Y cuál es el miedo? Diga no. Lo que declaramos recibimos. No queremos ser cristianos de temporada, sino de todos los días hasta que Cristo venga por su iglesia a levantarnos. Ese debe ser el anhelo máximo. Eso es tener identidad del reino de Dios. Pero porque estamos más pendientes de las cosas que suceden en el mundo, de aquí, que allá, que acá, que acá. Y hoy en día de un presidente todo el mundo está pendiente de las cosas que firman. Pero ¿qué le dice Dios a usted? ¿De quién dependo yo? ¿De quién dependemos todos nosotros? Tiene que ser de Dios. De Dios. Algunas veces le he expresado la frase de Job cuando dijo, es una cuestión que a mí, yo siempre lo recuerdo y siempre está ahí. Qué hombre de fe y de convicción dijo, aunque Jehová me matare, yo en él esperaré. ¿Qué es eso? Esa es convicción, es ser ciudadano del reino de Dios. Que nada de lo que sucede en medio de la sociedad y este mundo nos va a afectar, porque el Señor está en medio de nosotros y Él nos dará la victoria sobre cualquier situación que estemos atravesando. Tenemos que ser así, que el Señor está ahí con nosotros. Dice, cuando hay identidad de reino, dice Efesios 2:1, y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Como no me voy a identificar del reino si yo estaba derechito para el infierno? Y Él me dio vida cuando estaba muerto. Entonces yo me identifico con el reino. ¿Por qué me voy a avergonzar de hablar de Jesús? Tal vez de mí, pero de Él no. Porque dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. El Satanás nos puede acusar y nos puede decir unas cosas, pero no, la sangre de Cristo nos ha liberado, nos ha limpiado. Por eso somos ciudadanos del reino de Dios y no hay nadie que nos acuse. Él siempre viene. Dice Juan 10:10 que el enemigo viene para hurtar, matar y destruir.
Pero Él lo va a hacer si usted y yo le permitimos. Pero si tenemos identidad del reino, vamos a creerle lo que Jesús dijo. Pero yo he venido para que tengan vida, y esa vida sea en abundancia. Hermano, ¿y cómo anda? Ay, hermano, hay tantas cosas, este mundo y ¿cómo va a acercarse la gente a nosotros si estamos peores que ellos? Ay, hermano, y usted no va a la iglesia, ¿qué es lo que le pasa, hombre? No, hermano, con tantos problemas, no hay trabajo, y aquí, y todo esto acá, y esto allá. Eso lo ha envuelto a usted. Pero usted y yo tenemos que depender de Dios. Yo siempre he dicho una frase que Dios dijo: ¿se les ha olvidado que sus antepasados comieron maná del cielo? Comieron maná del cielo, pan que sus padres no habían comido. Yo le pregunto a usted, el Dios de Isaac, de Sadrach, de Isaías, ¿es su Dios? Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Por qué estamos enfermos? ¿Por qué hay tantas cosas dentro de nosotros? Si tenemos esta identidad de reino, hay que revisarnos. Dice que es tiempo, si tenemos identidad de reino, es tiempo de despertarse y no dormirse. Tiempo de despertarse y no dormirse como identidad de reino. Dice Efesios 5:14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. En vez de estar anunciando de que Cristo viene, la palabra dice: mientras sucedan estas cosas, mientras la gente, la sociedad mundial diga paz, 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 la venida del Señor se aproxima, la maldad se ha multiplicado, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué le indica a usted? Que como gente que se identifica como parte del reino, que su Señor viene, y que usted y yo tenemos que alzar la voz y decirle: hay oportunidad, mientras Cristo no haya venido, acérquense al Señor y Él les va a asegurar la eternidad. Él nos va a acercar a la eternidad. Como hijos de Dios, ¿cómo tenemos que andar? Diligentemente, revisando nuestras vidas, como lo dijo el apóstol Pablo. Mire, ¿de qué sirve que yo gane muchas almas y que al final venga a ser eliminado? Decía, nosotros tenemos que estar siempre preparados. ¿Cómo estamos? No solamente señalando el pecado de la gente, sino decir: Señor, ¿y yo cómo estoy? Examina mi corazón y ve qué es lo que hay ahí. Salmo 139, 23 y 24, David le dice: Señor, examina mi corazón y ve si hay ahí. Y era un hombre conforme al corazón de Dios. Examina mi corazón y ve si hay ahí maldad, y quítame todo eso que me estorba. Entonces dice que nosotros tenemos que andar diligentemente. Hermano, usted no se va a quedar acá, a menos que usted quiera quedarse. Pero como hijos de Dios, aquí somos peregrinos extranjeros, porque tenemos una ciudadanía más allá de esos cielos. Esto se va a acabar, habrá un cielo nuevo para aquellos que esperan la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él lo hará. Él lo hará. Entonces, andemos diligentemente, dice Efesios 5:15. Tenemos que andar como seguidores de Jesús, debemos de andar en su luz. En su luz. Pero muchas veces el aceite de su vasija no refleja que Cristo vive en su corazón. Muchas veces la luz se está apagando en nuestras vidas y no podemos dar lo que no tenemos. Diga conmigo: no podemos dar a nadie lo que nosotros no tenemos. Pero cuando usted y yo aprendemos a darle a Dios primero, como la viuda de Serepta, no, a mí primero, eso fue multiplicado. Cuando le damos a Dios todo y esperamos en Dios, Dios sigue operando. Ahí tenemos un texto no de adorno, dice que Jesucristo
es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Jesucristo es Dios y se hizo milagros y partió el mar rojo. Él también puede hacerlo hoy, pero necesitamos una generación que rechace toda incredulidad y diga: yo decido desarrollar fe en estos tiempos de maldad, de incertidumbre. Yo decido creer en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo mi Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, tener identidad. Tenemos identidad cuando nos dejamos guiar por la palabra del Señor. No le damos interpretación personal, porque la interpretación de la palabra no es privada, es pública. Cuando nos dejamos guiar por su palabra, hacemos lo que la palabra de Dios dice. Dice Juan 10:29, mi Padre que me la dio es mayor que todo, y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Por tanto, tenemos que ser imitadores de Dios, pero hay que tener identidad de reino. ¿Cuántas veces lo decimos? Pero a veces decimos, pero hay un contraste en lo que nosotros creemos y hacemos. ¿Quién es nuestro Dios? Tenemos identidad de reino. Dios es más que historia. Dios es real, hermanos, y quiero recordarle. Y si el enemigo le ha cegado por algún momento, es tiempo de reconciliarse con Dios. No importa si tenga 20, 40 años de estar aquí, es tiempo de reconciliarse. No importa dónde haya estado sirviendo al Señor, es tiempo de reconciliarse. Quítese esa venda en el nombre de Jesús sobre su vida, porque usted pertenece al reino de Dios. Satanás quiere confundirle, Satanás quiere causar heridas y malestares dentro de usted, pero nosotros le pertenecemos al Señor porque Él pagó un precio por nosotros. En segundo lugar, si somos imitadores de Dios, tenemos que saber y comportarnos como pueblo de Dios. ¿Nos comportamos como pueblo de Dios? ¿Cuál es nuestra actitud ante momentos críticos, difíciles de la vida? ¿Cómo actuamos nosotros? Ya sabemos que nuestra justicia, ¿quién es? ¿Quién hace justicia por nosotros? Pero ¿por qué nosotros hacemos justicia? Y no dejamos que Dios dice: yo pagaré a cada uno de los que a ustedes les hagan daño, yo pagaré. Pero dice uno: el Señor está muy ocupado, yo le voy a ayudar al Señor. Él no necesita su ayuda y mi ayuda, Él sabe cuándo hacerlo. Primera carta de Pedro 2, 9 y 10 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otros tiempos eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otros tiempos no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis sido alcanzados por la misericordia de Dios. Cuando aceptamos a Cristo, Él nos constituye a nosotros como linaje escogido, como real sacerdocio, como nación santa. No importa lo que el diablo diga de usted, no importa lo que Satanás diga y sus secuaces digan de usted. Usted y yo vamos a creer lo que Dios dice que somos, porque usted y yo somos lo que Dios dice que cada uno de nosotros somos en Él. Somos hijos, no bastardos. Somos el pueblo de Dios, somos redimidos por la sangre de Jesús. Pero a veces no creemos eso, y por eso nos convertimos en cristianos de temporada. Un tiempo estamos bien y otro tiempo andamos cabizbajos. Otro tiempo ni nos entendemos a nosotros mismos, y en otro tiempo ni la esposa los entiende, y en mucho tiempo ni la novia lo entiende, ni su novio lo entiende, porque son cristianos ¿de qué? Dios dice: basta eso, renunciemos a eso hoy. Sí, vamos a hacer de hoy para siempre para el Señor. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Tiempo de convertir,
tiempo de compartir las virtudes de Jesús, tiempo de hablar de Jesús, tiempo de hablar de Jesús. Porque esa palabra es contundente, porque su misericordia nos ha alcanzado. Tenemos que aprender a vivir en esa libertad, pero no como pretexto para hacer lo malo delante de los ojos de Dios. A veces queremos que Dios se acomode a nosotros. Un momento, no es así. Nosotros tenemos que acomodarnos y obedecer y sujetarnos a la palabra de Dios. A veces hay gente que le quiere dar su propia interpretación a la Biblia. Tenga cuidado con eso. Ve ahí, no se queda. Mejor ser obedientes. Primera de Pedro 2:16 dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Es libertad y no libertinaje. ¿A qué nos ha llamado el Señor? A libertad, pero no a libertinaje. Hay un Dios que todo lo ve. Si va a los cielos, ahí lo ve el Señor. Se va a una parte oscura, a una cueva, ahí lo ve el Señor. Si se queda solo en su casa y no hay nadie, ahí lo ve el Señor. Usted y yo no nos podemos ocultar de la presencia de nuestro Dios. Él sabe qué hacemos cuando estamos solos, cuando estamos a solas. Él sabe todo ello. Entonces es importante entender, porque su gracia y su misericordia nos ha alcanzado. Eso tiene que ser así. Somos llamados como pueblo. Si somos su pueblo, vamos a permanecer en Dios. Si somos el pueblo de Dios, ¿para dónde nos vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? ¿Quién nos ofrece algo mejor que el Señor? Satanás lo puede engañar, pero al final se va a estar riendo de usted porque lo engañó. Satanás lo lleva al precipicio, pero Satanás nunca lo lleva, más bien lo lleva a pastos verdes. El Señor lo lleva a mejores derroteros. Él no lo lleva al precipicio, Él lo lleva a lugares de bendición. No podemos estar confundidos, hermanos, ante los tiempos que estamos viviendo. Colosenses 3, del 1 al 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de la tierra. Porque el que quiere más, no se sacia. Y donde está nuestro tesoro, ahí está el corazón. Si nuestro tesoro está en Dios, queremos hablar de Dios, compartir de Dios. Pero ahí dice la palabra: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué es lo que está buscando usted? Seamos honestos. ¿Qué es lo que está buscando usted? ¿Qué es lo que estoy buscando yo? ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros? Busquemos las cosas de arriba, hermano. En la tierra ya no quiere parir, no quiere dar fruto. En la tierra, el cambio climático, cómo está el mundo, un día por todo el día caliente, en la tarde frío. ¿Qué es lo que pasa? Principio de dolores. Principio de dolores. Pero busquemos las cosas de arriba. Y en tercer lugar, cuando tratamos de imitar al Señor, es que cuando estamos conscientes que hemos sido comprados con un precio muy grande y nos debemos al Señor. Por eso ya no somos de Satanás el diablo, porque Cristo, yendo a la cruz, pagó el precio de nuestra redención. Entonces fuimos comprados con un precio muy grande. Entonces su vida, nuestra vida, mi vida le pertenece al Señor. Amén. Por eso voy a imitarlo a Él. ¿Satanás ocupó nuestro lugar? ¿Satanás fue a la cruz? No. No. ¿Creyó que había vencido al Señor? No. Al tercer día el Señor resucitó. ¿Es un mentiroso, tramposo el Señor? No. Por eso nosotros tenemos que tomar las decisiones de perseverar y mantenernos en el Señor, porque hemos sido comprados con un precio muy grande. 1 Corintios dice el apóstol Pablo 6:20: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son usted y yo, que pertenecemos al Señor. Y si somos hijos, somos herederos y coherederos con Cristo. Que no le interese este mundo, hermano. Las almas sí que no han conocido a Cristo,
a las personas que no tienen a Cristo, tenemos que buscarlas. Porque nuestra prioridad es quedar bien con el Señor. Tiempo de vivir para el Señor. Tiempo de vivir, ya no se afanen. Dice Pablo a los Filipenses 4, 6 y 7. No se afanen en este mundo, sino que sean conocido vuestras peticiones delante de Dios. Yo veo tanta ansiedad, tanta angustia, tanta preocupación, tanta cosa en el ser humano. Y eso ha tocado hasta las puertas de la iglesia evangélica. Yo veo mucha gente preocupada, y esto va a ajustar y esto va a estar. Yo no sé, pero Dios dice que lo multiplicará. Si hago lo que Dios dice, todo será multiplicado. ¿Qué pasó con el calzado de la gente en el desierto? ¿Cuántos años caminaron en el desierto? 40 años. ¿Y la ropa? ¿Y los zapatos? ¿Quién les compró? Ven como la misericordia de Dios los hizo caminar en el desierto, pero Dios siempre sabe hasta dónde podemos resistir. Eso es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de decir, es tiempo de vivir para Dios. Que dice Gálatas, Pablo a los Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Vive Cristo en usted? Hable como Cristo, viva como Cristo, ande como Cristo. Pero eso no es fácil. Pero es tiempo de vivir para el Señor. Los que viven para el Señor disfrutan cada día. Los que tienen, porque saben que el Señor tiene cuidado. Decía Juan 3:30: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Ha menguado usted? ¿Hemos menguado, iglesia? ¿Nos parecemos a Cristo? No, a mí no me toque, tenga cuidado se me sale el viejo yo. ¿Cómo es eso? ¿Y quién vive en nosotros? ¿Quién está en nosotros? La iglesia tiene que marcar la diferencia en este mundo lleno de violencia, de preocupación, de tantas cosas. Hay gente que vive resentido, hay gente que vive molesto con alguien. El Señor me dice: bendecir. Yo te coloqué para bendecir y no para maldecir, para desatar y no atar a las personas. Miren lo que dice el apóstol Pablo a los Filipenses: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es ganancia. Filipenses 1:21. Y que no seamos vencidos de lo malo, sino que hay que vencer el mal haciendo el bien. Aunque le digan ignorante, que nos digan, ustedes se dejan. No, pero es que es Dios quien hace justicia. Es Dios quien pelea por nosotros. No, yo no tengo por qué pelear con nadie, porque Dios me ha mandado a restaurar, a salvar almas, y no a juzgarlas ni mandarlas al infierno, porque no soy yo quien lo hace eso, sino que es el Señor. No seamos vencidos entonces por lo malo. Los hijos de Dios tienen que vencer el mal haciendo el bien, porque estamos conscientes que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Primero de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois ¿de quién? De Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Concluyo en esta hora diciendo lo siguiente: sigamos las pisadas del Maestro, sigamos su ejemplo, conscientes de que su venida pronto será. Ningún estado de gobierno el arrepentimiento, pero Él quiere una iglesia viva, Él quiere una iglesia activa, Él quiere una iglesia que ande en el Espíritu Santo, no una iglesia que camine derrengada,
No una iglesia que no sabe para dónde va, no sabe quién es su Dios, no sabe quién es su pastor, que lo va a guiar por pastos verdes. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él estará con nosotros. ¿Con quién está usted? Quiero ver sus hechos, quiero ir a su casa. Quejándonos, insultando a sus hijos cuando llega a la iglesia. Dios sigue siendo Dios, hermano. Anoche fuimos enseñados a orar, a leer la palabra, a atesorar la palabra y poner por obra la palabra. Y cuando hagamos lo que Dios ha establecido, usted no va a tener ni va a necesitar recordatorios para cierre de una actividad. Usted no va a necesitar nada, porque va a decir: ¿a qué horas me voy? Me quiero ir, tengo una necesidad de Dios, tengo que buscar su presencia, su rostro. Pero como iglesia tenemos que dar un paso al frente y decir: Dios, aquí estoy, Señor. Yo no sé cómo está usted esta noche, pero es una noche especial. Les voy a pedir un favor: que nadie se me mueva. Después vamos allá a ver los servidores allá preocupados. La ofrenda, cuando la gente se vaya, que dé la ofrenda ahí ande ustedes. Dios quiere hablar con su iglesia. Y aquí hay personas que tienen ansiedad, hay personas que tienen problemas con sus hijos, hay gente que hasta miente, hay gente que dice cosas y que no son. Mire, es tiempo de acercarnos a Dios. Dios quiere manifestar su gloria, pero tiene que comenzar por su iglesia. Dios ha estado tratando a esta iglesia de volver a las sendas antiguas, de ser gente de verdad de Dios, gente de reino, que corrige con verdad, que busca agradar a Dios. Y nosotros tenemos que ser eso. A veces hablamos más de la cuenta. A veces queremos ser un James Bond, que James Bond lo hacía todo fácil. El hombre 007, no. Yo quiero ser como Cristo. Y ojalá que el deseo de usted también. Voy a hacer un llamado. Cierren sus ojos, hermano. No quiero que nadie me mire, ni guapo que soy, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias porque todo lo que tú haces es grandioso y maravilloso. Yo voy a hacer algo. Estábamos viendo con el hermano Emilio las peticiones en esa caja. Si hay 300 peticiones, son poquitas. Y eso me confirmó que hay un pueblo enfermo acá. El Señor no quiere que estemos enfermos, quiere sanarnos. Ciérreme la puerta, por favor, si va a salir. Y todos, ven lo que le digo, no, la gente hace lo que quiere. Por favor, dejemos que Dios se mueva. Mire, hay gente acá. En primer lugar, yo quiero hablar si hay gente acá que ha venido y quiere reconciliarse con el Señor. Que se reconcilie con el Señor. Si usted tiene problemas con su casa, en su familia, con personas, no puede perdonar. Solo el Señor es que le va a dar esa capacidad de perdonar. Hay gente que tiene que reconciliarse con el Señor, no importa cuántos años tenga de haber conocido al Señor. Pero si usted tiene rencor, vamos, tóquenme el piano, algo ahí. Si tienen algo en esta noche, vamos, quiero vida ahorita. Y el que no va a servir, mejor que se siente. Gracias por sintonizar su programa Alabanza, Prédica y Ministración. Le invitamos a sintonizarnos todos los viernes a las 6 de la tarde y reciba una palabra que edificará su vida.